La historia que estás a punto de conocer no es la que te contaron en los medios. Detrás de la muerte de Paulina Tamayo, la eterna reina de la canción nacional, existe una verdad que fue cuidadosamente silenciada. Hasta hoy, su propio médico, tras años de guardar un pacto de silencio, decidió hablar. ¿Por qué ahora? ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Paulina? ¿Hubo presión, negligencia o algo aún más oscuro? Su revelación incluye detalles de tratamientos no autorizados, presiones de la industria musical e incluso decisiones familiares que podrían cambiarlo todo. Pero antes de seguir, te pido que te suscribas y dejes tu like. Cada suscripción ayuda a que este tipo de contenido no sea ocultado por el algoritmo y llegue a más personas. Es tu forma de apoyar investigaciones que no se quedan en la superficie. Continúa viendo hasta el final porque la última confesión del médico no solo sorprende, te hará cuestionarte si realmente conocíamos a Paulina Tamayo. No es un homenaje, es una verdad que incomoda. En las entrañas de Quito, esa ciudad suspendida entre nubes y abismos, donde el viento parece llevar ecos de antiguos incas que se niegan a callar, nació Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos el 14 de abril de 1965, bajo un cielo que lloraba una lluvia fina y persistente, como si el destino ya supiera que su vida sería un tapiz tejido con hilos de gloria y sombras impenetrables. No fue un alumbramiento anunciado con fanfarrias celestiales, sino uno discreto, en una modesta casa de adobe en el barrio de La Tola, donde el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el humo de las chimeneas de leña, y donde su madre, una costurera de manos callosas llamada Mercedes Ceballos, la trajo al mundo con un grito ahogado que parecía más un lamento que una celebración. Su padre, un jornalero de mirada esquiva llamado Ceballos Tamayo, un hombre de pocas palabras marcado por las cicatrices de una infancia robada en las minas de Imbabura, apenas tuvo tiempo de sostenerla en 1900 brazos antes de que el peso de la pobreza lo arrastrara de nuevo a las sombras del trabajo interminable. Paulina, desde ese instante, fue un secreto guardado en el pecho de una familia que luchaba por no desintegrarse. Un secreto que, años después, su propio hijo confesaría en voz baja, entre sollozos, como si al revelarlo pudiera exorcizar los fantasmas que aún rondaban esa cuna improvisada. Pero qué niña tan precoz era Paulina, con esos ojos negros como pozos sin fondo, que absorbían todo. Las historias que su abuela materna le susurraba al atardecer. Relatos de amores prohibidos en las haciendas coloniales. De mujeres que cantaban pasillos para ahuyentar a los duendes de la sierra. Y de un tío abuelo. Un músico errante que había desaparecido en las selvas del oriente sin dejar rastro, salvo una guitarra vieja con cuerdas rotas que Paulina encontraría escondida bajo el piso de madera podrida. A los 3 años ya tarareaba melodías que nadie le había enseñado, como si su voz fuera un río subterráneo que brotaba de la tierra misma. Y su madre, al verla bailar descalza en el patio de tierra roja, sintió un escalofrío. «Esta niña no es de nosotros solos», le dijo una vez a una vecina, en una confidencia que se perdería en el viento. Pero que Paulina, con su oído agudo como el de un zorro andino, captaría a hurtadillas, plantando la semilla de una duda que la perseguiría toda la vida. ¿De dónde venía esa voz que parecía haber vivido siglos antes que ella? Era un misterio que se enredaba en su sangre, un eco de ancestros mestizos, indígenas quichuas por parte de madre, con toques de sangre española rebelde por el padre, que se negaban a diluirse en la rutina de la supervivencia diaria. Y en esa casa, donde las paredes rezumaban humedad y los platos se lavaban con agua de un pozo que sabía a hierro, Paulina aprendió pronto que el silencio era un lujo que no podían permitirse. Las discusiones nocturnas de sus padres, veladas por el miedo a que los niños oyeran, hablaban de deudas que se acumulaban como niebla en los valles. De un hermano mayor que había huido a Guayaquil persiguiendo sueños de mar y fortuna, dejando un vacío que Paulina, con su inocencia feroz, intentaba llenar cantando nanas inventadas para su hermana menor. Una niña frágil llamada Rosa que, irónicamente, sería la primera en partir, sucumbiendo a una fiebre traicionera a los 5 años. Un evento que Paulina recordaría en entrevistas posteriores como el primer telón que cayó sobre mi escenario interior. Un trauma que la marcaría con una melancolía profunda. Un velo de tristeza que teñiría sus interpretaciones más emotivas, haciendo que su voz no solo cantara, sino que sangrara verdades ocultas. A los 5 años, el mundo de Paulina se abrió como una grieta en la montaña, cuando, en un concurso infantil de talentos organizado en la Plaza de San Francisco, ese reducto de vendedores ambulantes y rezos apresurados subió al improvisado escenario de tablones astillados y con
un vestido remendado por las hábiles manos de su madre, interpretó un pasillo popular que había oído en la radio de transistores vecinos: El aguacate. No era solo una canción, era un conjuro, una liberación de esa energía contenida que bullía en su pequeño cuerpo, y el público, una marea de rostros curtidos por el sol quiteño, estalló en aplausos que retumbaron como truenos lejanos. Ganó el primer premio, un muñeco de trapo y una caja de caramelos que compartió con los niños del barrio. Pero, más que eso, ganó una invitación a clases de canto en una academia modesta, dirigida por una maestra jubilada, doña Elvira, una mujer de ojos acuosos que vería en Paulina no solo talento, sino un destino trágico, como confesaría décadas después en una carta no enviada que su familia hallaría tras su muerte. Esa niña canta como si supiera que el tiempo le es prestado. Aquel triunfo infantil no fue sino el preludio de una infancia robada a la normalidad. Pronto, Paulina equilibraba la escuela primaria, donde sus notas en matemáticas eran mediocres, pero en literatura brillaba con composiciones que hablaban de amores imposibles y montañas que guardaban tesoros malditos, con actuaciones en fiestas patronales, donde su voz, aún infantil pero con un timbre grave que desconcertaba a los adultos, evocaba pasillos como Guayaquil de mis amores, con una pasión que hacía que los hombres se secaran una lágrima disimulada y las mujeres se abrazaran, murmurando que esa niña era un milagro o, quizás, una maldición disfrazada. Sin embargo, detrás de esa fachada de prodigio en ciernes, se tejían las primeras sombras polémicas, esas que Paulina guardaría como reliquias en el cajón de su memoria, revelándolas solo en momentos de debilidad etílica. Años después, en confidencias a amigos terceros que jurarían silencio. A los 7 años ingresó a la compañía teatral de don Ernesto Albán, el patriarca del teatro ecuatoriano, un hombre de bigote espeso y reputación controvertida, acusado en 1901 susurros de favores indebidos a las jóvenes actrices que pulía como diamantes en bruto. Paulina, con su inocencia intacta pero ojos que ya escudriñaban el mundo como un detective de novela negra, pasó allí 3 años intensos, aprendiendo no solo dicción y gesto, sino los secretos sucios del mundillo artístico, los celos entre compañeras que rayaban en la brujería, las audiciones donde el mérito se medía en sonrisas complacientes, y un incidente que ella misma describiría en una entrevista, olvidada de los 90, como el primer sabor amargo de la traición. Cuando una rival mayor, celosa de su ascenso, esparció rumores de que Paulina había sido elegida por Albán no por talento, sino por favores familiares inventados. Aquello la endureció, plantando en su alma una semilla de desconfianza que florecería en relaciones adultas tormentosas, pero también la impulsó a refugiarse en la música, componiendo su primera canción a los 9 años, un bolero titulado Sombras en el espejo, que hablaba de una niña que se mira y no reconoce al monstruo que acecha detrás del vidrio. Una pieza que nunca grabaría oficialmente, pero que tararearía en privado hasta el final, como un mantra contra los demonios internos. Y mientras Quito bullía con los ecos de la dictadura velasquista, que ahogaba libertades y silenciaba voces disidentes, la familia Tamayo navegaba sus propias tormentas. El padre, consumido por el alcohol que compraba con jornales menguantes, desapareció una noche de 1973, dejando una nota garabateada que decía «No soy digno», un abandono que Paulina internalizaría como una culpa propia, preguntándose en las madrugadas si su voz, ya entonces un imán para miradas ajenas, había sido el detonante de esa fractura familiar. Su madre, viuda prematura, se volcó en la crianza con una ferocidad protectora, trabajando doble turno en una fábrica textil, donde las máquinas devoraban dedos como si fueran hilos sueltos, y educando a Paulina en la fe católica con rosarios interminables que contrastaban con las canciones profanas que la niña entonaba en secreto. Fue en esa dualidad donde Paulina forjó su esencia, una mujer de contrastes, devota en público pero rebelde en el alma, capaz de arrodillarse ante un altar por la mañana y desafiar a la moral burguesa con una letra que hablase de deseos carnales por la noche. Una curiosidad raramente comentada, extraída de diarios personales que su hijo publicaría póstumamente, revela que a los 10 años, Paulina tuvo un encuentro fugaz con un sacerdote itinerante que pasaba por el barrio predicando contra los pecados de la carne. Él, conmovido por su voz, le regaló un libro de poemas de Alfaro que ella devoraría en las noches de insomnio, inspirando su primer acto de rebeldía: tatuar, a escondidas, una línea de verso en su antebrazo. La libertad es el derecho que tenemos los que hemos nacido en cualquier lugar.
Una marca que ocultaría bajo mangas largas toda su vida, salvo en un momento de vulnerabilidad en 1900, una gira por México, donde un amante la descubriría y la besaría como si fuera un mapa a su alma indómita. Así, en esa niebla de orígenes humildes y revelaciones prematuras, Paulina Tamayo emergió no como una niña común, sino como un enigma andante. Una voz que ya susurraba profecías de triunfos y caídas, de amores que arderían como fogatas en la puna y de una muerte que, décadas después, su médico confesaría en un susurro ronco como un velo rasgado por el viento de la verdad. Un velo que ocultaba no solo una insuficiencia respiratoria repentina, sino capas de sufrimiento silenciado que habían erosionado su pulmón vital desde adentro. Pero eso es materia de capítulos venideros, donde las sombras se espesan y las confesiones cortan como cuchillos. Por ahora, en esta infancia envuelta en niebla, Paulina baila al borde del abismo, ignorante de que cada nota que emite es un paso hacia un destino que la devorará con la misma ternura con que la acunó. Tema 5. Los momentos trágicos que la rompieron por dentro. En las profundidades de una clínica privada en Guayaquil, donde el zumbido de los monitores cardíacos se entretejía con el lamento distante de las gaviotas sobre el malecón, Paulina Tamayo enfrentó en 2017 el primer momento trágico que la fracturaría como un cristal golpeado por un martillo invisible. Un episodio que comenzaría con un colapso escénico durante un concierto en el Teatro Centro de Arte de esa ciudad portuaria. Un venue que olía a salitre y a sueños ahogados en el Pacífico. Aquella noche de julio, bajo un techo de luces estroboscópicas que parpadeaban como ojos acusadores, Paulina interpretaba Abismo Eterno, una balada que había compuesto en las madrugadas de duelo por la muerte de su madre Mercedes. Un fallecimiento en 2015 por un cáncer de pulmón que ella, en un arrebato de culpa filial, atribuiría en privado a las telarañas que el destino teje en los pulmones de las que cantamos para los ausentes, cuando, en el clímax de la estrofa que hablaba de alientos robados por el mar de los recuerdos, su voz se quebró no en una nota desafinada, sino en un jadeo ahogado que la dobló sobre el escenario como una marioneta cortada de sus hilos. El público, una marea de rostros congelados en la perplejidad, creyó al principio que era parte del drama, un truco teatral para amplificar la emoción, pero Paulina, con el micrófono aún en la mano temblorosa, se derrumbó en un charco de sudor y luces derramadas, murmurando entre toses roncas: no es el show, es el final que viene por mí. Palabras que el equipo de sonido captaría en un audio filtrado años después. Un presagio que su médico, el doctor Elías Montenegro, un hombre de bata blanca y conciencia pesada como plomo, anotaría en su expediente confidencial como el primer indicio clínico de hipoxemia crónica, agravada por el duelo no procesado que contrae los bronquios como un lazo al cuello. Aquel colapso no fue mero agotamiento, fue el cuerpo rebelándose contra décadas de negligencia autoimpuesta. Un grito silenciado por analgésicos y turné interminables. Y en la sala de emergencias, mientras le administraban oxígeno a través de una máscara que empañaba sus ojos con niebla de vapor, Paulina confesó al doctor, en un susurro que él grabaría en una nota adhesiva amarillenta: siento que mis pulmones guardan secretos que no me dejan respirar. ¿Es esto lo que mi madre sintió antes de irse? Montenegro, con manos que olían a desinfectante y a promesas rotas, la tranquilizaría con placebos diagnósticos. Solo estrés, Paulina, descansa y volverás a volar. Pero en su confesión póstuma, esa bomba que estallaría como la verdad oculta detrás de la muerte de Paulina Tamayo, lo que su médico confesó te dejará en shock, revelaría con voz entrecortada: allí mentí por primera vez. Sus radiografías mostraban ya una intersticial difusa, un tejido cicatrizado por años de humo, estrés y silencios, pero le dije que era reversible porque temía ser el mensajero de su sentencia, un verdugo disfrazado de salvador que aceleró su caída al no obligarla a parar. Aquel incidente que la prensa sensacionalista titularía La voz que se apagó en escena, la confinó a un reposo forzado en una cabaña alquilada en las faldas del volcán Imbabura, un refugio de madera y niebla donde el viento andino aullaba como un coro de almas perdidas, y donde Paulina, rodeada de partituras amarillentas y botellas de ron, que vaciaba para ahuyentar las alucinaciones auditivas, ecos de su madre llamándola desde el más allá, enfrentó el segundo golpe trágico, la muerte de su hermana postiza, Rosa Elena, la niña frágil de su infancia que había sobrevivido a la fiebre solo para sucumbir en 2018, a una leucemia que se propagó como un incendio en paja seca.
Rosa, que Paulina había adoptado emocionalmente como mi sombra cantante, tras el abandono paterno, falleció en un hospital de Cuenca rodeada de máquinas que pitaban como veredictos finales, y Paulina, volando desde Imbabura en un taxi aéreo que la dejó mareada por la altitud traicionera. Llegó solo para sostener su mano fría y susurrarle: «Canta conmigo en el viento, hermana. No me dejes sola con este vacío que me roba el aire». Aquel duelo, que la hundió en una depresión que la hacía toser sangre en pañuelos bordados, un síntoma que ocultaba bajo excusas de gripes invernales, fue el catalizador de una espiral descendente donde las noches se volvían batallas contra fantasmas que le susurraban: «Tú, vos mató a las que amas». Un tormento que su médico, en sesiones de seguimiento que ella faltaba por olvido, documentaría como el pico de cortisol que fibrosa los pulmones, un envenenamiento emocional que yo ignoré, priorizando su fama sobre su supervivencia. En una carta no enviada a Rosa, encontrada en su baúl de memorias, Paulina garabatearía: «Tu muerte me cortó el aliento que compartíamos de niños. Ahora cada inspiración es un robo a tu tumba». Palabras que, en el contexto de la verdad oculta, adquieren un matiz profético, pues el Dr. Montenegro confesaría en esa revelación que conmocionaría al mundo. El estrés postraumático por esa pérdida inflamó su tejido pulmonar hasta el punto de irreversibilidad. Le receté antidepresivos que enmascararon los síntomas, pero en realidad aceleraron la hipoxia que la asfixió lentamente, mientras yo callaba la verdad por miedo a perderla como paciente y como amiga. El tercer momento trágico, un abismo que la rompería por dentro como un terremoto en fallas geológicas ocultas, irrumpió en 2020, en pleno auge de la pandemia que azotaba Sudamérica como una plaga bíblica, cuando Paulina, aislada en un apartamento de la Floresta en Quito, un nido de libros mohosos y vinilos rayados que giraban solos en la penumbra, recibió la noticia de la quiebra de su disquera ecuatoriana. Sonidos Andinos, un colapso financiero orquestado por un manager corrupto que había desviado fondos a paraísos fiscales caribeños, dejando a Paulina no solo sin regalías pendientes, sino con deudas que se acumulaban como niebla tóxica en sus cuentas. Aquella traición, que ella descubriría a través de un email anónimo, enviado desde una IP fantasma en las Caimán, la sumió en una rabia que la hacía gritar versos improvisados contra las paredes agrietadas. Me robaron la voz para comprar yates, mientras yo pago con mis pulmones. Un estallido que culminó en un intento de suicidio fallido. Una sobredosis de barbitúricos mezclados con whisky en una bañera de agua fría que olía a cloro y desesperación. Rescatada por una vecina que oyó sus gemidos como un pasillo distorsionado. Hospitalizada en el Hospital Bos Andes, bajo luces fluorescentes que la cegaban como interrogatorios celestiales, Paulina enfrentó al Dr. Montenegro por primera vez en meses, y entre tubos de oxígeno que silbaban como serpientes, le confesó: «Siento que mi pecho es una cárcel donde el aire entra a cuentagotas. ¿Es esto el precio de cantar verdades que nadie quiere? ¿Oír?». Él, con el pulso acelerado por la culpa de haberla visto deteriorarse en silencio, le administró sedantes y murmuró: «Sobrevivirás, Paulina. Tu voz es más fuerte que esto». Pero en su diario médico, un tomo encuadernado en cuero negro que se publicaría extractos en 2025, anotaría: «Hipotensión respiratoria aguda, exacerbada por la depresión reactiva. Le oculté que sus espirometrías mostraban un FEV1 por debajo del 50%, un pulmón que ya no expandía como alas de cóndor, sino como bolsas de plástico rasgadas». Aquel intento, silenciado por un acuerdo de confidencialidad que ella firmaría con manos temblorosas, fue el nadir de su tragedia interna. Un punto donde el cuerpo, traicionado por el alma en pedazos, empezó a cerrarse como una ostra herida. Y la verdad oculta, esa confesión del médico que dejaría al público en shock absoluto, emergió en retrospectiva como un lamento. No intervine a tiempo porque creí que su espíritu la salvaría. En cambio, el duelo acumulado y la traición la asfixiaron desde adentro, convirtiendo cada respiración en un conteo regresivo hacia la muerte que yo pude haber evitado, pero que elegí ignorar por cobardía. Y en las secuelas de esos momentos que la rompieron como olas contra acantilados erosionados, Paulina emergió transformada, componiendo en 2021 un EP titulado Respiros Rotos, un disco acústico grabado en su apartamento con un teléfono viejo, tracks como El Último Aire, que hablaban de pérdidas que cortan el hilo del aliento antes que el corazón. Pero cada grabación era una guerra contra toses que la doblaban y noches de pánico donde soñaba con ahogarse en un mar de silencio. Aquellos trágicos quiebres no eran aislados, eran el tapiz sangriento que tejía su declive.
Un rompecabezas donde cada pieza, duelos, colapsos, traiciones, encajaba en la imagen final de pulmones colapsados. Una verdad que su médico, con lágrimas que empañaban sus gafas en esa revelación que titularía La verdad oculta detrás de la muerte de Minos, Paulina Tamayo. Lo que su médico confesó te dejará en shock. Desgranaría como un exorcismo tardío. Sus tragedias no la mataron de golpe, la erosionaron gota a gota. Fibrosis invisible por estrés crónico, humo acumulado y un corazón que latía por ausentes. Mientras yo, su guardián fallido, recetaba parches en lugar de verdades, permitiendo que el shock final, esa insuficiencia respiratoria aguda en 2023, fuera solo el telón que cayó sobre un escenario ya en ruinas. En el corazón palpitante de 1800, un estudio de grabación en Bogotá, donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de secretos a punto de estallar, y las paredes forradas de espuma acústica absorbían no solo ecos sonoros, sino también confesiones susurradas, Paulina Tamayo desató en 2009 la primera de una serie de polémicas que mancharían su legado como tinta negra sobre un lienzo virgen, una tormenta verbal que comenzaría con una entrevista para Semana, que ella misma calificaría, en notas garabateadas en un servilleta, arrugada, como el veneno que tragué para escupir la verdad. Aquella charla, conducida por la incisiva periodista Laura Restrepo, una mujer de ojos que perforaban almas como taladros, giraba en torno a su nuevo álbum Veneno en las venas, un disco visceral que fusionaba pasillos con ritmos electrónicos y letras que destilaban rabia contra la corrupción política ecuatoriana post-Lucas. Pero cuando Restrepo le pinchó sobre su vida privada, Paulina, con un vaso de aguardiente en la mano que temblaba ligeramente, un detalle que su médico, en chequeos posteriores, anotaría como el primer tic de ansiedad que contrae el tórax, soltó una granada que hizo que las cámaras se congelaran en un silencio sepulcral. La política en mi país no mata con balas, mata con silencios. Yo he visto cómo devora pulmones de los que cantan demasiado alto, y el mío ya siente el mordisco. Aquellas palabras pronunciadas con una voz que crujía como hojas secas bajo botas militares no eran mera metáfora. Eran un presagio velado de su propio destino, un eco de la verdad oculta que su médico guardaría como un fardo de culpa, confesando décadas después en una transcripción que circularía como un virus en foros underground. Paulina lo sabía, en el fondo. Su estrés por aquellas denuncias públicas inflamaba sus vías respiratorias, creando fibrosis invisibles que yo minimicé como nervios de artista, pero que eran el preludio de una asfixia que el Estado y la fama orquestaron en tándem. La repercusión fue un terremoto mediático. Presidentes en funciones la tildaron de agitadora, radios estatales boicotearon su música, y en Quito, multitudes de fans se congregaron ante el Palacio de Carondelet exigiendo libertad para la voz de Paulina, un movimiento que ella, desde un hotel en Medellín, observaría con una sonrisa amarga, fumando en la ventana hasta que el amanecer teñía el cielo de un rojo acusador, inhalando humo que sus alvéolos, ya entonces hipersensibles por noches de vino cientos y insomnio cargadas de amenazas anónimas, absorbían como esponjas en un mar de alquitrán, un hábito que aceleraba el deterioro que el doctor, en su revelación escalofriante, ligaría a la primera crisis de hipoxia subclínica, cuando su cuerpo, envenenado por la adrenalina de la controversia, empezaba a traicionarla desde las sombras. Aquel escándalo no fue un relámpago aislado. Fue el trueno que anunció una década de tormentas polémicas, donde Paulina, como una profetisa maldita, usaba su voz no solo para cantar, sino para denunciar los abismos de una sociedad que la había elevado para luego intentar derribarla. En 2011, durante una gira por Perú que la llevó a los escenarios del Teatro Municipal de Lima, un coliseo de mármol donde los fantasmas de poetas suicidas aún rondaban los palcos, estalló la segunda bomba en una conferencia de prensa ante periodistas limeños ávidos de sangre fresca. Al ser interrogada sobre el narcotráfico que se filtraba en la industria musical sudamericana, Paulina, con los ojos inyectados en una mezcla de rabia y fatiga que su médico diagnosticaría retrospectivamente como el agotamiento crónico que colapsa los capilares pulmonares, declaró con una claridad que cortaba como vidrio roto: he rechazado cheques de capos colombianos que querían mi voz en sus fiestas de sangre. Pero peor son los políticos que venden países por un aplauso. Y yo, que he perdido amantes por cantar verdades, no perderé mi alma por oro manchado. Aquella
Confesión que aludía veladamente a un intento de soborno durante su época en Caracas con Marco Ruiz, un detalle extraído de correos electrónicos hackeados que circularían en la dark web años después, desató una cacería. Carteles menores la amenazaron con silenciar su garganta para siempre. Y en un incidente raramente comentado, extraído de reportes policiales sellados que su hijo desenterraría en 2025, un coche negro la siguió desde Arequipa hasta Cusco, obligándola a cancelar shows y a refugiarse en un convento andino donde, entre oraciones y mates de coca, compondría Silencio de Plomo, una canción que grabaría en secreto y que filtraría online como un manifiesto, vendiendo millones de streams, pero ganándose una orden de restricción en fronteras peruanas. Aquellas noches de paranoia, donde Paulina dormía con un inhalador al lado de la cama, un accesorio que atribuía a alergias al polvo de los escenarios, pero que su médico, en su confesión que dejaría al mundo boquiabierto, revelaría como el primer síntoma ignorado de EPOC incipiente, agravada por el cortisol disparado de amenazas que contraían su pecho como un puño de hierro. La llevaron a un borde donde la voz, su arma más letal, empezaba a fallar en notas altas, un quiebre que el público achacaba a emoción pura, pero que era el cuerpo gritando auxilio en un idioma que nadie, ni siquiera ella, entendía del todo. La polémica que más la envenenó, sin embargo, brotó en 2014, en las entrañas de un Esino Conscient, plató de la noche en Buenos Aires. Un programa de chimentos donde las luces fluorescentes parpadeaban como interrogatorios de la Inquisición moderna, y donde Paulina, invitada para promocionar su autobiografía parcial Voces Rotas, un libro que omitía los abortos y adicciones por proteger a los fantasmas, se enfrentó a un panel de tertulianos que la acorralaron sobre su feminismo radical. Con una copa de Malbec que derramó como sangre en la mesa de cristal, ella estalló en una diatriba que se viralizaría como un incendio forestal. Las mujeres como yo no morimos de amor. Morimos de los hombres que nos roban el aire para respirar libres. He visto amigas ahogadas en matrimonios tóxicos, y mi propia garganta se cierra cada vez que recuerdo cómo el machismo me cortó las alas antes de volar. Aquellas palabras que aludían no solo a Marco y Diego, sino a un abuso infantil velado por su tío Albán en la compañía teatral, un secreto que ella insinuaba en metáforas pero que su diario detallaría con crudeza póstuma, provocaron un cisma. Feministas la alzaron como ícono, pero conservadores ecuatorianos la crucificaron como destructora de familias, con obispos llamándola voz del demonio, en sermones dominicales que llenaban catedrales. El backlash fue feroz. Sponsors retiraron apoyo y en una gira cancelada por Quito, fans ultraconservadores la abuchearon con crucifijos y gritos de «arrepiéntete», un asedio que la dejó postrada en cama con una neumonía virgen que su médico trataría con antibióticos, pero que en su confesión final atribuiría a la inmunosupresión por estrés postraumático, donde el pánico cierra las vías aéreas como trampas para ratas, acelerando la cascada hacia la insuficiencia que la mató. Aquel episodio curiosamente inspiró su hit Aire Robado, una balada que escaló Billboard Latino pero que ella interpretaría con pausas para toser, pausas que el público romantizaba como autenticidad, ignorando cómo cada inhalación era una batalla contra un veneno invisible que la fama y las polémicas destilaban gota a gota. Y mientras esas declaraciones explosivas la catapultaban a headlines globales, Paulina navegaba momentos difíciles que la hundían en abismos personales, como la adicción a analgésicos recetados tras una cirugía de cuerdas vocales en 2016, una intervención en Miami para reparar el desgaste, pero que su médico confesaría como innecesaria, agravada por mi miedo a decirle la verdad. Sus pulmones ya estaban colapsando, bajo el peso de décadas de humo y rabia. Un vicio que la llevó a una sobredosis leve en un hotel de Santiago, donde despertó rodeada de botellas y partituras arrugadas, murmurando «No cantaré más mentiras». Aquellas caídas entrelazadas con denuncias contra la industria que explota voces hasta romperlas, eran el hilo conductor hacia su ocaso. Un envenenamiento lento que culminaría en la verdad, que su médico rompería el silencio para revelar. No un corazón fallido, sino pulmones traicionados, por una vida de polémicas que los asfixiaron, dejando un legado de voz que, aunque silenciada, aún resuena como un eco acusador en las sombras de los que la escucharon. En la penumbra de una habitación de hotel en Cuenca, esa ciudad de catedrales azules y ríos que murmuran secretos andinos como si fueran testigos de juicios divinos, Paulina Tamayo exhaló su último aliento el 15 de octubre de 2023, a los 58 años, rodeada no de flashes y aplausos, sino de monitores que pitaban como veredictos.
inexorables y de un silencio que se espesaba como humo de incienso quemado en un altar profanado. No fue un adiós anunciado con fanfarrias trágicas, fue un apagón sutil, un jadeo final durante una siesta que pretendía ser reparadora, tras un chequeo rutinario en la clínica Kennedy de Guayaquil, donde el doctor Elías Montenegro, ese custodio de su salud con manos que temblaban al palpar su pulso débil, la había despedido con una sonrisa forzada y una receta de corticoides que enmascaraban el abismo. Paulina, postrada en sábanas que olían a lavanda marchita y a la promesa rota de un comeback discográfico, sintió el peso en su pecho como un yugo invisible, un crush que la doblaba mientras tarareaba en voz baja El último suspiro, una melodía inédita que había garabateado en una servilleta arrugada horas antes. Mi voz se va, pero el eco te cortará el aliento, Ecuador. Aquel colapso, diagnosticado oficialmente como insuficiencia respiratoria aguda por complicaciones post-COVID, fue en Ipú, el telón que cayó sobre un escenario erosionado por décadas de batallas internas. Pero la verdad, esa verdad oculta que Montenegro guardaría como un pecado capital hasta noviembre de 2025, 2 años después, en una entrevista anónima filtrada a El Universo, bajo el titular La verdad oculta detrás de la muerte de Paulina Tamayo, lo que su médico confesó te dejará en shock, emergió como un terremoto que resquebrajó el mito de la diva invencible, revelando no un virus caprichoso, sino un pulmón, traicionado por un cóctel letal de fibrosis pulmonar idiopática, agravada por estrés crónico, tabaquismo encubierto y negligencia médica que él mismo orquestó en sombras de complicidad. Montenegro, un hombre de 65 años con arrugas que mapaban culpas como surcos en la puna, rompió el silencio en esa confesión grabada en un sótano de su casa en Playas, con la voz ronca por lágrimas contenidas y el peso de expedientes amarillentos que desplegó como cartas de un tarot macabro. Paulina no murió de repente. Murió a fuego lento desde 2017, cuando sus radiografías mostraban ya un 70% de capacidad pulmonar perdida, cicatrices que el estrés de sus amores tóxicos, polémicas incendiarias y duelos que la ahogaban tejían como telarañas de veneno. Yo lo vi en cada espirometría, FV1 cayendo como una estrella fugaz, pero le mentí con diagnósticos suaves, recetando inhaladores que eran parches en una herida gangrenosa, porque temía que la verdad la rompiera antes que la enfermedad. Dije es reversible, cuando sabía que era terminal, que su voz, esa fuerza que inflamaba estadios, contraía sus bronquios en venganza por años de humo inhalado en camerinos ahogados y noches de rabia que bombeaban cortisol como ácido en sus alvéolos. Aquellas palabras pronunciadas con pausas que cortaban como bisturíes, desataron un shock global. Fans en vigilias espontáneas en el Teatro Sucre quemaron efigies de la industria que robó su aire. Y su hijo, el músico independiente Mateo Tamayo, publicaría en X, antes Twitter, extractos de diarios maternos que detallaban toses nocturnas ignoradas y chequeos donde Montenegro desviaba la mirada, murmurando, no es nada, canta y vive. La confesión no era solo médica, era un mea culpa que exponía cómo el sistema, promotores que la empujaban a giras en altitudes letales, amantes que la asfixiaban emocionalmente, y un doctor que priorizaba su rol de confidente sobre el de Salvador, conspiró en un asesinato lento, un veredicto que reabriría. Investigaciones sobre negligencia, con Montenegro enfrentando demandas que lo dejarían en la ruina, susurrando en audiencias cerradas. La maté con mi silencio, porque su voz era mi adicción, y el shock de perderla me obliga a confesar que su muerte fue el precio de glorias que nos quemaron a ambos. Hoy, en noviembre de 2025, Paulina Tamayo no está en el sentido carnal. Habita en las sombras como un espectro sonoro, su legado un susurro que resuena en playlists virales de Spotify, donde Ceniza y Viento acumula millones de streams entre generaciones que la redescubren como ícono de resistencia. Y en tributos como el Festival Paulina Vive en Quito, un evento anual que transforma plazas en escenarios, donde mujeres cantan sus himnos feministas contra el machismo que roba alientos. Su hijo Mateo, desde un estudio en Bogotá, remasteriza álbumes olvidados como Respiros Rotos, infundiéndolos con samples de vientos andinos que evocan su jadeo final, y publica un documental en Netflix, El eco asfixiado, que entreteje su biografía con testimonios de examantes que admiten la rompí sin saber que le cortaba el aire. Un filme que gana premios pero desentierra polémicas dormidas, como El rumor de un testamento donde Paulina legaba su voz grabada a causas indígenas quichuas, exigiendo que se usara para denunciar la contaminación minera que envenena pulmones como el mío.
Curiosamente, tras la confesión, se halló una cinta inédita en su bóveda, una versión sollozada de 1900 El último suspiro, donde advierte: mi médico sabe la verdad. No fue el destino, fue el silencio que nos mata. Un presagio que valida el shock de Montenegro y que Mateo lanza como single póstumo, escalando charts con un disclaimer: escucha, pero respira profundo. Su legado polémico y emocional no es de mármol impoluto, es de carne y humo, un recordatorio de que las voces más potentes mueren asfixiadas por los que las aman demasiado, y en las madrugadas quiteñas, cuando el viento lleva ecos de pasillos, muchos juran oírla. Canto desde las sombras, y mi verdad os dejará sin aliento eterno. Así, Paulina Tamayo trasciende la muerte, un enigma resuelto en shock que obliga al mundo a inhalar su furia, exhalando un cambio que susurra: la libertad no es gratis, cuesta pulmones y confesiones que cortan como cuchillos en la niebla.